coronavirus, ¿verdad? ¿Cómo estamos? Marga de Matos, buenos días. Buenos días. Y Nicolás también, que nos acompaña. ¿Cómo estás? Acércate un poquito más al micrófono y así te escucharemos de lujo. ¿Cómo estás, Nicolás? Bueno, pues muy bien, muchas gracias. Todavía un poquito más al micrófono, aún para que sea un sonido así, te escuchamos esa voz mejor fantástica. Y todavía no me importaría si te acercaras más. Bueno, ¿cómo lo llevamos? Pues tú tranquilo que el micrófono no transmite coronavirus. Bueno, no lo sé yo. Yo tampoco lo sé, la verdad. Igual si le das un morreo al micrófono, sí, pero... En fin, Nicolás, ¿cómo estamos? Pues muy bien, muchas ¿Sí? gracias. ¿Y vosotros? Bueno, vamos a hablar de, lógicamente, del coronavirus en los efectos, en este caso, que pueden tener para el trabajo. Hace días, semanas que estamos hablando, que estamos escuchando cómo tienen que actuar las empresas. Ha habido, de hecho, y leíamos hace un rato que sigue habiendo bastante lío en el gobierno central ahora mismo entre sanidad y trabajo, porque además son dos ministerios de dos partidos diferentes, y esas recomendaciones que lanzaron desde el Ministerio de Trabajo no han sentado nada bien ni en sanidad ni tampoco al sector empresarial. Lo que sí está claro es que puede haber afectaciones. Ahora mismo me estaba contando un importante hotelero de aquí de Calviá que algunos establecimientos ya saben que van a abrir más tarde, y eso, claro, tendrá unas consecuencias inevitables porque ellos tienen que dar 7 meses de trabajo en los fijos discontinuos. En fin, ya nos vais a explicar vosotros en este rato cómo se plantea toda esta cuestión, Nicolás. Hombre, la verdad es que los mensajes que nos vienen del gobierno central, como bien dices, pues no son muy confusos y no son del todo clarificatorias, porque nos está diciendo de que de alguna manera de que van a dar beneficios a los trabajadores y no a las empresas, en el sentido de que si un trabajador está de baja, tiene síntomas o tiene miedo de que en su empresa pueda verse afectado por el virus, pues no tiene por qué acudir a su puesto de trabajo, que me parece muy bien, pero que se le considera una baja normal de enfermedad. En estos casos no es que la Seguridad Social ni el gobierno ni nadie soporte el coste de realmente que lo va a suplir el coste durante los primeros 15 días de la baja de este trabajador va a ser las pequeñas empresas, y si encima tienen que soportar este gasto, no vienen clientes porque la temporada, pues como bien has mencionado, pues que hay una idea de empezar a abrir los hoteles más tarde, pues el día que pierde dinero lo pierde y difícilmente lo va a recuperar durante la temporada de verano. O sea que yo veo que las empresas lo que van a tener que de alguna manera es gestionar correctamente pues los recursos humanos y saber cómo les afecta en concreto. Hemos focalizado lo de esta mañana en el convenio de hostelería, cómo les afecta a la recuperación o el llamamiento de los trabajadores que tienen obligación de contratarlos durante este año y mantener el plazo de los 6 meses. ¿6 o 7? Son 6 meses, bueno, depende, hay dos tramos de que puedes estar en una obligación de contratarlo durante 9 meses, que de una manera, esto viene de pasado, cuando hubo una reconversión de fijos a fijos discontinuos, que los sindicatos negociando con las empresas pues consiguieron de que con 9 meses de contratación nunca iban a perder unos periodos de desempleo, porque cada año iban acumulando para que siempre pudieran cobrar el desempleo. Ahora bien, la norma dice, el convenio establece que tiene que ser un mínimo de ocupación de 6 meses para aquellas personas que hayan trabajado durante los últimos 3 años durante un periodo de una media de 6 meses. Y para aquellos trabajadores que hubiesen trabajado menos de 3 años, pues ya no son 6 meses, sino la media de ocupación de estos periodos. Por lo tanto, se tienen que asesorar correctamente las empresas y se tienen que informar, a ver, cada trabajador en concreto, qué periodo de ocupación obligatorio tiene que tener. Porque si no, es que son 6 meses. Vale, ¿no? Pero vamos a ver, si ahora, por ejemplo, en abril me llama la empresa y me dice, yo fijo discontinuo, no empieces en abril, empieza en mayo, yo podré cobrar el paro en abril igualmente, y la empresa estará obligada a darme un mes de trabajo por el otro lado de la temporada, es decir, estirar un mes más la temporada por fuerza. Exacto. Y si no, me tendrán que pagar la nómina, aunque no trabaje. Las empresas también tienen la posibilidad de, si se notifica por escrito, retrasar el llamamiento hasta 30 días naturales después de las fechas ordinarias que normalmente se suele llamar. Pero bueno, igualmente se tiene que garantizar
ese periodo de ocupación, entonces se alargaría un mes más. Ese periodo que en teoría ese trabajador tiene que tener. Me gustaría puntualizar una cosa. Lo que ha explicado Nicolás es para trabajadores a partir de 1992. Todos los que son fijos discontinuos desde hace mucho tiempo, la garantía de ocupación de esos 6 meses se rige por otra norma. Se rige por una disposición adicional del convenio que nos dice que el periodo de ocupación será la media de los 3 primeros años que hubieran tenido la condición de fijos discontinuos. Es decir, se asimila bastante a los trabajadores que no entrarían dentro de la regla de fijos discontinuos durante los 3 primeros años de su llamamiento. Por otra parte, los fijos discontinuos que no hayan trabajado esos 3 primeros años un periodo superior a los 6 meses, también se les hace la media de los primeros llamamientos. Es decir, si un trabajador lleva 2 años como fijo discontinuo, trabajando 5 y 4 meses, se hará la media de 4 más 5 por esos 2 años. Oye, una pregunta. Estas fórmulas que, claro, cuando uno no es fijo discontinuo le parecen incluso un poco complejas o difíciles, ¿los trabajadores lo suelen tener claro las obligaciones de la empresa respecto a ellos? Yo creo que es un tema un poco confuso. Creo que es un tema que se tendría que clarificar un poco más y que el trabajador tiene que poder tener un acceso a saber de antemano el periodo de ocupación que tiene que tener. Que luego también está que las empresas les pueden garantizar por mutuo acuerdo un periodo de una garantía de ocupación superior. Claro, lo que pasa es que nos encontramos en una situación casi diría desconocida, ¿no? Porque nunca hemos vivido un caso como el que estamos viviendo ahora mismo, y es lo que decía Nicolás. En realidad, de los trabajadores hay que pensar en ellos, por supuesto, pero también hay que pensar en los empresarios que podrían enfrentarse a pérdidas muy importantes por el descenso de ocupación y que además tendrán esa carga, entre comillas, ahora, que será tener que cargar con nóminas para gente que quizás ni siquiera pueda trabajar, ¿verdad? Hombre, precisamente uno de los motivos de que la semana pasada, cuando nos invitasteis, era, digamos, intentar transmitir esto a las empresas y a los trabajadores. Ajá. Normalmente los trabajadores tienen muy claro cuáles son sus derechos, porque difícilmente no lo saben. Ahora bien, los que no lo saben del todo porque están dedicándose al trabajo del día a día son las empresas. ¿Sí? Y las empresas a veces, pues... Pero las empresas suelen tener un gestor, cosa que el empresario no sí, tiene. Sí, pero bueno, sí, tienen su gestor, tienen sus asesores, pero no hay una vinculación, digamos, del día a día, del trato, de decir, oye, ¿qué puedo hacer o no? Porque claro, aparte de llevar, sobre todo en las pequeñas empresas, aparte de llevar todo el tema de la carga administrativa y tal, hay que hacer que las empresas funcionen. Uh-huh. Evidentemente, nosotros una de las cosas que estamos aconsejando a las empresas es que, oye, si tienes que cumplir con un periodo mínimo de ocupación, digamos de 7 meses, que sería empezar a trabajar en abril, y hay una baja ocupación y sabes que tienes que mantener estos 7 meses sí o sí, pues anticípate a unos gastos que te podías tener a futuro. Por ejemplo, las vacaciones, aunque no hayas devengado durante este periodo desde que has empezado a trabajar, los puedes anticipar. Me explico, las vacaciones normalmente se consumen al final del periodo del trabajo. O bien se pagan o bien se disfrutan. En hostelería y en el convenio establece que se pueden pagar al final del contrato de una sola vez. Ahora bien, ¿qué nos interesa? Pues si hay poca ocupación, tenemos poco trabajo durante estos primeros meses de la temporada, pues vamos a anticipar, aunque tengamos que pagarlo, es anticipar gastos que no vamos a duplicar al final de la temporada. Y es gestionar bien los recursos humanos. Yo creo que es muy necesario de que las empresas, pues ahora cuando empiece la temporada, pues hablen con sus asesores, que se informen y de alguna manera que averigüen qué pueden hacer para evitar tener unas pérdidas irrecuperables. Porque claro, nosotros podemos tener una pérdida, si el trabajador está trabajando, vamos a tener una pérdida segura si no hay ocupación. Ahora bien, si le damos las vacaciones, al principio, esta pérdida lo va a recuperar al final del contrato. Tú le puedes dar las vacaciones cuando quieras. Exactamente. Él no tiene derecho a elegir sus vacaciones. No, en estos casos la empresa tiene la potestad de facilitar las vacaciones. Este caso es el de fijos discontinuos. En el fijo discontinuo. Estamos hablando del contexto de fijos discontinuos. Puede, digamos, de alguna manera ofrecer las vacaciones siempre y cuando cubra los días libres de la semana. O sea, que lo que no puede hacer es, bueno, te voy a dar 2 días libres de vacaciones, por ejemplo, y van a ser vacaciones. No, tiene que procurar de que sea periodos al menos de una semana. Ajá. Marga.
Sí, sí, es lo que dice Nicolás. Es decir, dentro de los fijos discontinuos tú puedes disfrutar las vacaciones de maneras bastante flexibles. Lo puedes hacer con carácter anticipado, lo que ha dicho él. Vamos a anticiparnos a posibles problemas que puedan tener este año las empresas de cara a la ocupación. Lo puedes hacer de una forma continuada, dentro de la semana, respetando esos 2 días libres, o lo puedes hacer de formas fraccionadas. ¿Que al final de la temporada te quedan vacaciones pendientes de disfrute? Bueno, pues al final del llamamiento se miran de compensar económicamente, o si hay un margen de días entre que te quedan esas vacaciones y la fecha prevista de fin del llamamiento, bueno, pues se cubren en ese periodo. ¿Qué vaticináis para esta temporada? ¿Puede haber un poco de conflicto entre empresas y trabajadores o se puede arreglar bien? Bueno, yo creo que si las normas están claras, se transmite un mensaje de paz, porque creo que se está creando muchísima alarma, la cual cosa genera conflictividad. Creo que no tiene por qué haber problemas más allá de los estrictamente necesarios y, bueno, el tomar los protocolos que se están ahora debatiendo de tomar dentro de las empresas. Pero por todo lo demás yo creo que no hay que ir más allá de lo que realmente está pasando a día de hoy. Porque claro, el fijo discontinuo es un tema que nos afecta y nos interesa un montón, porque aquí en Calvia lógicamente son muchísimos, tantos como trabajan la mayoría de los que trabajan en el sector de la hostelería y de la restauración, pero hay otro tipo de trabajador, que es el trabajador pues, al uso, ¿verdad? El que trabaja durante todo el año, que también está un poco a la expectativa de lo que pase con el coronavirus, por eso que decíamos del Ministerio de Trabajo y porque en realidad en otros lugares, por ejemplo en Italia, ya se están adoptando estas medidas, ¿no? De practicar el teletrabajo, de enviar a la gente a vacaciones, se plantean las posibilidades de ERES, en fin, la situación laboral en cualquier momento puede llegar a una empresa y si no está preparada no van a saber ni siquiera cómo gestionar eso, ¿no? Ahí tenemos un gravísimo problema en ciernes. Vamos a ver, el tema del teletrabajo en el sector de hostelería lo veo un poco... No, hablo en general. Ahora. Sí, en general sí, digamos, se están tomando medidas. Hombre, el teletrabajo siempre es una figura no solamente en la situación actual. Hablo del teletrabajo para quien quiera mantener eso, que sus trabajadores tengan trabajo. Después habrá otras opciones, como pueden ser dar vacaciones, pero yo no sé, por lo que decíamos antes, si uno puede dar vacaciones. Es decir, si un empresario puede dar vacaciones tan alegremente. Es decir, vete ahora porque ahora hay coronavirus, eso no vale, ¿no? No, bueno, también hay que saber adaptarlo al sector. A lo mejor en hostelería sí que hay una cierta flexibilidad para poder hacer eso, pero a lo mejor en sectores como el nuestro la opción del teletrabajo sería viable. Nicolás. ¿En qué sentido? Bueno, en nuestro caso, a ver, las funciones típicas del sector de hostelería, si eres camarera a piso, si eres camarero, si eres cocinero, el teletrabajo no, es que también he entendido al revés. No es factible, digamos. Sería pues el contable, el de la administración, el que está cargándose con las reservas o haciendo la administración de la oferta complementaria. Estos sí podían acceder al teletrabajo. Lo que está indudable que el cocinero difícilmente lo vamos a mandar a mandarnos las comandas por... Claro, lo que está claro, sí, lo que quiero decir es que con el teletrabajo como la opción menos mala de todas, nos planteamos igualmente pérdidas importantes para las empresas y un descenso de la productividad. No es que yo no crea en el teletrabajo, que no creo mucho, pero es que además va a ser imposible que se mantenga esa productividad que se mantiene en el puesto de trabajo si toda la empresa en general, y se están dando casos ya en Madrid, los tienen que enviar a sus casas, ¿no? No, bueno, en estos casos, en el caso de hostelería, pues se tendría que tomar unas medidas más drásticas, como ya ha anunciado la ministra de Trabajo, diciendo que van a crear pues un régimen especial, para decirlo de alguna manera, de lo que son los ERTES, los expedientes de regulación de empresas temporales, de que además son de carácter urgente y se pueden hacer de forma inmediata, de que no corra paro para los trabajadores. Ahora bien, esto tiene un inconveniente muy grande para las empresas, que aunque estemos en una situación de regulación de empleo o de ERE, la empresa sigue pagando las cotizaciones a la seguridad social del trabajador que tiene desempleado o que está en situación de suspenso. Se están mirando mucho, se está, dando a entender muchas medidas que se pueden hacer, pero en ningún momento nos están diciendo, oye, señor empresario,
porque usted no tenga el trabajador en su casa, lo tengo yo y lo estoy pagando yo, pero usted siga pagándome las cotizaciones. Esto es un coste adicional que indudablemente, lo que estábamos hablando al principio, que supone unas pérdidas irrecuperables para las empresas. Claro. Es igual que la ministra de Economía, creo que fue la Economía, que dice, vamos a hacer una línea de financiación blandas para las empresas. Muy bien, pero claro, ¿para qué? Para poder pagar con dinero futuro las pérdidas que estoy teniendo hoy. O sea que realmente el empresario, y según las encuestas y según lo que he estado siguiendo estos días, no he oído que ningún empresario le haya dado el coronavirus, ningún autónomo, todos son trabajadores de empresas los que lo tienen. Se ve que de alguna manera el autónomo o el empresario tiene un ADN especial que lo obliga a estar el día a día, pero lo que está cierto es que uno de los grandes perjudicados el día de mañana en este tema de crisis es que los empresarios, si no viene la temporada mala, las empresas van a morir también, y no solamente las personas que desgraciadamente están también falleciendo por el tema, pero no tanto en la medida de la gente que se está recuperando. Desde luego que es un detalle importante, y además tanto de la COE como desde la CAEP han criticado justamente eso, ¿no? Que es fácil dar, decir alegremente que se pueden crear esos expedientes de regulación temporal de empleo, pero al final para la empresa no es la solución, ¿no? Yo entiendo que no es una solución. Yo creo que la solución viene más dada por gestionar internamente desde la empresa, y que se dé una flexibilidad a la hora de asignar los horarios, más que mandar a todo el mundo a casa, que cobran el desempleo y aumente el gasto público. Yo creo que lo que está en este país, en lugar de hacer, ya lo he dicho otras veces aquí, más de un control de horas de entrada y salida de la empresa, es ir más a por la productividad en las empresas y que generen riqueza para que el empleo se pueda mantener. No hacer medidas que lo que está haciendo totalmente lo contrario, como puede ser una suspensión de empleo, porque lo que hace es que la gente va a trabajar y de alguna manera el empleado va el trabajador va a su casa y la empresa sigue manteniendo los mismos gastos fijos. Hay quien decía estos días que quizás una crisis como esta, como todas las crisis, ¿no?, pueda servir para algo, y en este caso se refería pues al hecho de que quien más, quien menos pueda cambiar un poco su perspectiva respecto a lo que es el teletrabajo, a lo que tú dices, ¿no?, de fijarse más en la productividad, menos en las horas. En fin, lo que pasa es que para eso la situación debería prolongarse en el tiempo, y yo creo que eso es algo que en realidad no desea nadie, ¿eh? Hombre, se está diciendo que el virus a los 25 grados ya no es efectivo. Digamos que no, que estamos ahí, o sea que esperemos, toquemos madera, de que el tiempo en estas próximas semanas mejore, que no tengamos más contagios de los que están haciendo, para que no crean una alarma en el sentido como ha pasado en Italia, que da pena ver las imágenes por la televisión de que los monumentos y los museos están vacíos. Ahí desde luego se les ha ido completamente de las manos. Además tenemos el tema añadido, que aquí por suerte no tenemos que tratarlo, pero que también sería un tema a tratar desde el punto de vista legal. ¿Qué pasa con aquellos padres y madres cuyos hijos, que son miles y miles, no pueden ir al colegio porque dicen han cerrado las aulas, y se tienen que enfrentar a esa situación en la que, claro, tienen que pedir al jefe que les dé libre como mínimo a uno de los dos, porque si no es absolutamente inviable, y eso multiplicado por decenas o centenares de miles de casos en un país como Italia? La verdad es que la situación ahí sí que es realmente de crisis total, y que una situación aquí en España, pues como mínimo está controlada. Decía hace unos minutos, en este caso desde el Ministerio de Sanidad, que no se descarta ningún escenario, pero que, en fin, confían en que se pueda seguir controlando la situación respecto a este coronavirus. Nosotros, en todo caso, lo hemos hecho súper bien, ¿verdad? Cuando nos hemos visto, Nicolás, porque nos hemos saludado como hay que saludarse. Sí, codo con codo. Y con el compañero con el pie, para que... Con el pie también. Claro. Para hacer un poco de variedad en el... Todo lo que no sea contacto, dicen que mejor. Sí. Ni tocar billetes, que paguemos con tarjeta de crédito en lugar de pagar con el contactless. Exactamente. Y así no... Bueno, Marc, ¿alguna cosita más? No, yo encantada de que nos invitéis cada semana a dar nuestra humilde opinión. ¿Os estáis encontrando con gente que venga, con empresarios, trabajadores que os vengan en este caso a vuestro despacho, a hacer consultas del tipo coronavirus, o todavía no estamos en ese escenario? Yo esta mañana ya lo estábamos contando. Tenemos una empresa que es de otro índole, que es una empresa alemana. Ajá. Y
nos estaba diciendo ya que su Departamento de Recursos Humanos desde Alemania ya habían puesto los protocolos de actuación en Palma de forma inmediata para cubrir esto. Realmente no hemos tenido mucho demanda de consultas, supongo porque realmente de momento no ha habido una situación de alerta en Baleares, y esperemos que sea así y esperemos que no venga nadie a consultarnos nada al respecto, pero bueno, algunas cosas sí. Como mínimo, ya te digo, yo creo que incertidumbre, quien más quien menos tiene que tenerla, tanto como empresario respecto a lo que le pueda pasar, como trabajadores, especialmente los fijos discontinuos, por todo eso de que hablábamos, de que la regulación ya de por sí no es, digamos, clara y diáfana, y si a eso se le suma el hecho de que pues la duda, ¿no?, de si el empresario puede darte las vacaciones cuando quiera, de cuál es la mejor alternativa, en fin, todo eso, que son los escenarios en el que nos encontramos ya, porque hay hoteles que ya han retrasado su apertura, y tenemos constancia de ello en Palma y también aquí en Calviá, y todo eso va a modificar todo lo que es la habitual dinámica de trabajo, ¿no?, en estos centros. Hombre, no solamente de estos centros, va a tener un efecto rebote sobre la oferta complementaria. El restaurante, el bar, que realmente donde puede haber más problemática, porque los hoteles, aunque no tengan la calificación de grandes empresas, tienen a sus asesores o tienen su equipo de recursos humanos dentro del establecimiento. Yo cuando me dirigía antes, era aquellos, pues la tienda de la esquina, el restaurante con 10 trabajadores, son los que realmente van a sufrir si no se adelanta si la temporada se atrasa. Bueno, pues vamos a ver si las cosas van bien, ¿verdad? Y que se acabe el coronavirus, que suban las temperaturas, y es verdad que tiene que servir, y que esto pase cuanto antes, porque las consecuencias económicas ya se están sufriendo. Nicolás Emery, abogado y economista, con despacho aquí además, ¿no? No, tenemos directamente. Sí, tenemos el despacho aquí en Palmanova, en el Club de Hielo de Son Caliu, en el mismo edificio donde están los registros y los notarios, justo enfrente del Lidl. Haremos un poco de publicidad para el Lidl. Para el Lidl también, ¿verdad? El Lidl está delante vuestro, en exactamente, y ahí todo el mundo sabe dónde estamos. Sí, bueno. Y Marga de Matos también, que nos ha acompañado esta mañana. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Nos reencontramos el viernes que viene, aquí, en la 107.4. Ojalá que la situación haya mejorado un poquito. Gracias. A vosotros. Adiós. Llévate Radio Calviá a casa. Escúchanos.